Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy continuaremos con los videos de Unreal. En anteriores videos se revisó la interfaz gráfica de este engine o motor de videojuegos. Y hoy pasaremos a una parte más técnica, donde veremos la estructura y funcionamiento básico de Unreal. Y al final crearemos nuestra primera clase con C++ y Unreal. Así que sin más que añadir, comencemos. Unreal hace uso de C++. Este es el lenguaje que se utiliza para programar en este engine. Si bien es como una versión adaptada, igualmente sigue sus reglas. Y hay varios conceptos que se deben conocer si se quiere aprender a programar en Unreal. El primer concepto que veremos es el del blueprint. Unreal cuenta con una herramienta extra que puede facilitar el desarrollo de los videojuegos. A esta herramienta se le conoce como el blueprint. Es una forma más gráfica que nos permite crear procesos sin tener que codificarlos directamente, reemplazando el código con nodos que se unen entre sí para formar secuencias de tareas. Al ser más gráfico puede ser más sencillo de comprender al evitar tener que aprender la sintaxis específica de C++, pero igualmente tiene sus desventajas. La primera, y quizás la más primordial, es la diferencia de rendimiento que se puede conseguir con este método. Pues si bien el blueprint finalmente será traducido como código internamente, es más común que este código sea menos eficiente que el que podríamos escribir por nuestra cuenta. Y esto es realmente importante en grandes proyectos en donde el rendimiento puede ser una parte vital del desarrollo. Otra desventaja, por ejemplo, es que esta herramienta visual puede volverse rápidamente confusa entre más complejo sea nuestro desarrollo. Y aunque existen otras herramientas que facilitan que nuestros blueprints sean más fáciles de entender, igualmente puede volverse una tarea compleja el seguir el rastro de una cantidad considerable de nodos. Otra desventaja es que muchas tareas y procesos que requieren grandes cantidades de nodos se pueden hacer con apenas unas cuantas líneas de código. Pero esto no quiere decir que no se deba usar los blueprints. De hecho, lo más común es que se utilicen ambos tipos de recursos a la vez, tanto el código como el blueprint. Por ejemplo, en lo referente a animaciones, se suele manejar con los blueprints, pues la mayoría de estos temas están relacionados con aspectos meramente gráficos. Otro de los conceptos importantes es la programación orientada a objetos. No entraré en detalles, pues ya hay 2 videos en este canal acerca del tema, y si no lo conoces, puedes ir a verlos antes de continuar con este video. Es necesario entender este concepto, pues es la base de mucha de la programación en Unreal, y es usado desde la misma base. Así que veamos más de cerca este funcionamiento. Unreal utiliza como base gráfica al actor. La clase AActor contiene todo el funcionamiento necesario para añadir objetos a un mundo 3D. Cualquier cosa que pueda ser puesta en este mundo se considera un actor. Este mundo 3D es conocido como un level. Así podemos decir que un level puede contener 0 o más actores, y que todo actor está contenido en un level. Pero a su vez un level está contenido en un world. Veamos un ejemplo. Si tenemos un personaje, este es un actor. Si nuestro juego, por ejemplo, se divide en edificios, cada uno de ellos sería un level. Y world sería el mundo 3D que contiene este edificio. Y aún tenemos un contenedor más por encima del world. Este es el package, que es básicamente el que contiene toda la información del programa. La estructura de Unreal es algo más compleja que esto, pero esta es una base más que aceptable para entender el funcionamiento, al menos a grandes rasgos. Pero ahora vayamos a los comportamientos más especializados, y centrémonos en una de las clases más importantes y de la que ya hablamos, el actor. Como ya vimos, es cualquier cosa que pueda ser puesta en un level, pero tiene otra característica importante, y es que puede tener o no una representación gráfica, ya que poner un actor en un level solo nos habla de que está ubicado en una posición 3D, la cual se reflejará en un vector. Pero el actor en sí mismo puede ser invisible, así que podemos utilizar funciones y variables, así como otras herramientas sobre estos actores, incluso si no pueden ser vistos por el jugador. Un tip es que cualquier clase que veas que comienza con la letra A mayúscula se deriva de la clase actor, por ejemplo aPawn y aCharacter. Esta es una de las convenciones de Unreal. Así, si nosotros también creamos clases derivadas de AActor o de algún hijo de esta clase, también debemos marcarla con una A antes del nombre. Afortunadamente, los programas como Visual Studio o Rider ya hacen esto automáticamente. Volviendo a la clase Actor, si vemos atrás en su jerarquía, vemos que esta es una clase derivada de la clase UObject. Esta clase solo guarda información, pero no puede ser puesta en un level, y se utiliza una U antes del nombre para las clases que derivan de esta, tales como UStaticMeshComponent o UCameraComponent. También existen clases más especializadas que el actor. Por ejemplo, las que ya nombramos. aPawn nos añade una característica muy importante, y es que ahora el actor puede ser controlado por un usuario.
Esto se hace a través de una clase que se llama aController. El proceso de recibir los inputs, es decir, las acciones de un jugador, tales como el teclado o un control, en realidad no se efectúa interactuando directamente con el pawn, sino que el usuario interactúa con el controller, y este a su vez transmite y procesa las órdenes para que sean llevadas a cabo en el pawn. Además del pawn, tenemos una clase más especializada, aCharacter. Este nos añade características como el Move Component, que sin entrar en demasiados detalles, nos permite mover a un personaje justo como esperaríamos que lo hiciera un humano básico en un juego 3D, como moverse en todas las direcciones o saltar. Esta clase nos añade mucha funcionalidad de cosas específicas de personajes humanoides, es decir, de una forma similar a la humana, como por ejemplo el uso de un Skeletal Mesh, que es la forma en que se manejan los personajes complejos en 3D, para ser capaces de ser animados. Hay otra característica que debemos ver en relación a los actores, y es el uso de componentes. Los componentes son una forma especializada de guardar información y crear comportamientos específicos. Ya hablamos, por ejemplo, del Character Move Component, que como su nombre bien sugiere, nos permite manejar el movimiento de un personaje. Pero existen muchos más, como el Static Mesh Component, que nos permite añadir una malla 3D al actor, el Sound Component para añadir sonido, o el Capsule Component, que nos ayuda a manejar las colisiones en el juego usando una cápsula, entre muchos otros más. Sin embargo, hay otro par de conceptos básicos que debemos tratar antes de comenzar realmente a programar. Tenemos que hablar acerca del Reflection System y el Garbage Collector. Se le conoce como Reflection a la habilidad de un programa de examinarse a sí mismo. Pero, ¿qué significa examinarse? Bueno, Unreal recolecta mucha información, que es necesaria para que cosas como el editor funcione mostrando toda la información que requerimos, así también como el uso de los blueprints, y también necesaria para el Garbage Collector. Este último es el responsable de que nuestra memoria se mantenga libre, y así evitemos que se llene, causando fallas en el rendimiento o directamente en el funcionamiento del videojuego. Por ejemplo, si tenemos 100 enemigos en pantalla y los eliminamos, esperamos que estos desaparezcan y dejen de ocupar espacio en nuestra memoria. Si no lo hiciéramos cada vez que una nueva horda de enemigos aparece, nuestra memoria se llenaría más, y le será más difícil manejar esta información. Si esta información continúa creciendo, la memoria será incapaz de manejarla. Para que una clase participe de este sistema, debe ser marcada como uClass. Esto es un macro, esto lo veremos más a fondo en los videos de C++. Por ahora nos basta con saber que un macro es código, es decir, que al marcar una clase como uClass, internamente se reemplazará esta línea de código con otras líneas de código, que le dirán al sistema que nuestra clase va, entre otros aspectos, a usar el sistema de reflection. Por su parte, las variables deben ser marcadas como uProperty y las funciones como uFunction. Esto además permite que las variables y funciones puedan ser usadas desde los blueprints. Algo adicional a tener en cuenta es que se debe añadir también un include especial, y sigue esta estructura, el nombre de la clase, .generated.h. Esto también incluye información generada específicamente para que nuestra clase funcione con estos sistemas. Pero veamos todo esto en acción. Si entramos a Unreal en un proyecto que incluya C++, si creamos una clase que por ejemplo derive de character, vemos que de hecho no necesitamos escribir el include o el uClass. Estos ya son incluidos directamente cuando usamos Visual Studio o Rider, por ejemplo. Sin embargo, es bueno recordarlas en caso de que no estemos usando estas herramientas o que por algún motivo tengamos que crearlas desde cero. Ahora, si creamos una variable y una función, para hacerlas partícipes del sistema de reflexión, debemos hacerlo de esta manera. Ahora bien, tanto el uClass como el uProperty y el uFunction pueden recibir parámetros. Estos determinarán la forma en que funcionan, incluyendo su uso en los blueprints. Por ejemplo, si añadimos al uProperty de nuestra variable VisibleAnywhere, somos capaces de ver nuestra variable desde el editor, bien sea en el blueprint de la clase o bien desde un objeto de esta clase. Igualmente, si utilizamos Grouping Callable en el uFunction, seremos capaces de utilizar esta función desde los blueprints. Pero volvamos a nuestra clase. Tenemos otro macro que se llama GenerateDBody. Este también genera código automáticamente para nuestras clases. Luego tenemos una función pública que tiene el mismo nombre de la clase. Este es el constructor. Esto viene directamente de la programación de clases. Un constructor es la primera instancia donde se ejecutará nuestro código.
Es un lugar donde, por ejemplo, podemos inicializar nuestras variables. Luego, en la sección Protected, vemos la función BeginPlaying, que como su nombre nos dice, se ejecuta cuando el juego comienza. Esto es importante ya que nos permite controlar el flujo de nuestra información. Así sabemos que nuestro código se ejecutará en cierto orden, primero en el constructor y luego en el BeginPlaying. Luego tenemos el tick, que es nuestra siguiente función. Los juegos, así como otras aplicaciones, tienen el concepto de game loop. Un loop es un evento cíclico, es decir, que se repite constantemente. Así, por ejemplo, podemos reducir un juego a los siguientes pasos. Un jugador ingresa un comando. El sistema reconoce el comando y efectúa los cambios en el mundo del juego. Y esto se muestra en pantalla. Esto se repite una y otra vez. La cantidad de veces en que el mundo se actualiza se conoce como frames per second. Así, por ejemplo, un juego que corra a 60 frames por segundo se habrá actualizado 60 veces en un segundo. Y aquí es donde entra el concepto de tick. El tick es una función que se ejecuta en cada una de nuestras actualizaciones. Es decir, que en este caso se ejecutaría 60 veces por segundo. Si bien podemos estar tentados a poner nuestro código acá, hay que ser selectivos. Entre más información pongamos aquí, más trabajo se tendrá que realizar en cada actualización. Esto puede afectar rápidamente el rendimiento si hay demasiados cálculos que hacer en una única actualización, y esto puede hacer que se retrase la siguiente actualización. Esto puede, por ejemplo, bajar nuestros frames por segundo a una tasa mucho menor, por ejemplo a 30. Y en el peor de los casos, incluso bajarlos tanto como para que nuestro juego se vea congelado o directamente sea injugable. Finalmente tenemos la función setUpInputComponent, que nos permite manejar el registro de inputs que queremos usar. Por ejemplo, usar solo ciertas teclas de un teclado o algún botón de un control. Creemos ahora un blueprint de nuestra clase. Para ello podemos ir a nuestra carpeta en el editor de Unreal y seleccionar nuestra clase. Con clic derecho podemos seleccionar la opción de Create Blueprint. Y si lo abrimos, esto es lo que veremos. De forma automática la clase Character nos incluye estos componentes. Un Capsule Component. Si lo seleccionamos podemos ver sus propiedades a la derecha de la pantalla. También tenemos un Arrow Component que nos indica a qué lugar está mirando nuestro carácter. Un Skeletal Mesh Component en el que podemos elegir una malla 3D que incluya un esqueleto. Aquí por ejemplo podemos usar el personaje humano que viene por default en Unreal. Y por último el Character Movement, que nos permite generar movimiento en este personaje. Si compilamos y guardamos estos cambios, ahora somos capaces de arrastrar nuestro blueprint desde la carpeta hacia el level, y así creamos una instancia de nuestro carácter. Así hemos creado nuestra primera clase en Unreal, tanto en C++ como su correspondiente parte en Blueprint. Y bueno, eso fue todo por este video. En próximos videos veremos más en profundidad la clase Character, así como funciones más especializadas para que podamos crear nuestros primeros videojuegos. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.